Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pues el día de hoy ya vamos a comenzar con el apartado 1.2. Ya evaluamos el apartado 1.1. Las dos actividades que hicimos valían entre las dos el 20%, 10% de la sopa de letras y 10% del test del emprendedor. Esta semana ya empezamos con el apartado 1.2, que vale el otro 20% de la materia. Es decir, la actividad que vamos a entregar esta semana vale 10% y la de la próxima semana vale el otro 10%. Así que para la próxima semana ya vamos a tener casi evaluado el 50% de todo el semestre. Por eso es bien importante que entreguen sus trabajos en tiempo y forma. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir la presentación, permítanme un momento. Ok, espero que sí se vea. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el apartado 1.2, que es utilizar habilidades comunicativas para expresarse de forma efectiva en el campo personal, profesional y empresarial. Este apartado del 1.2 tiene dos apartados, que es construcción de comunicación verbal y construcción de comunicación no verbal. Esta semana vamos a ver solamente el primer apartado, que es construcción de comunicación verbal. Vamos a hablar primeramente del proceso de comunicación. El proceso de comunicación involucra tres aspectos principales. Primeramente, el emisor, que es la persona que emite el mensaje, ya bien sea el mensaje verbal o escrito. También está la transmisión de un mensaje mediante un canal. Este canal puede ser hablado o escrito. Por ejemplo, aquí vemos a dos personas. El emisor, en este caso sería la chica, que es la que está hablando. El mensaje o el canal que está utilizando es un canal verbal porque está hablando con la persona, pero también se podría hacer mediante un canal escrito, es decir, por ejemplo, cuando ustedes mandan un mensaje escrito por WhatsApp o cuando escriben una carta o un correo electrónico, también ese mensaje está llegando de forma escrita. Entonces, el mensaje se puede transmitir tanto de forma verbal como de forma escrita. Está también el receptor. ¿Quién es el receptor? Pues es la persona que escucha el mensaje o que lee el mensaje. En este caso, pues es el chico y aquí vemos los tres elementos. Ella es el emisor, lo que está transmitiendo es el mensaje y lo está transmitiendo mediante un canal verbal y el receptor es el chico que está escuchando la conversación. Ahora bien, hay algo muy importante para lo que tiene que ver con emprendimiento, que es el manejo y la proyección de la voz. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, recuerden que el objetivo principal de esta materia es que ustedes creen una empresa o un producto con el que puedan vender y del que puedan obtener dinero. Así que es importante que ustedes sepan cómo hablar correctamente para poder vender su producto. El manejo de la voz tiene tres elementos principales. Primero, la respiración. Segundo, la modulación. Y tercero, la dicción. Primeramente, la respiración juega un papel fundamental a la hora de proyectar un mensaje claro y directo con respecto a las palabras. El aire desempeña un papel fundamental. ¿Por qué sucede esto? Muy fácil. Fíjense, les voy a leer, por ejemplo, un apartado de este libro. Dice, el aire desempeña un papel fundamental en la emisión clara y directa de las palabras. Un exceso de aire se traduciría en una emisión forzada que hará que lo emitido pierda claridad. Un consejo útil es tomar un poco de aire. ¿Se dan cuenta cómo si yo no respiro, el volumen de mi voz empieza a descender? Entonces, la respiración me permite emitir mis palabras de forma mucho más clara y en un solo nivel, de manera que mi oyente pueda escucharme de forma clara. No sé si les ha pasado alguna vez, por ejemplo, que van corriendo y llegan a un lugar y quieren hablar y no pueden porque le falta el aire.
es muy común porque si el aire nos falta, es imposible emitir palabras. Entonces, la respiración juega un papel fundamental a la hora de hablar. Por eso es importante que cuando ustedes van a hablar, lo que tienen que hacer es tomar respiraciones cortas y hablar. Cada vez que van a hablar, toman una pequeña respiración que les permita seguir hablando con fluidez. Otra cosa tiene que ver con la modulación. ¿Qué es la modulación? Es el volumen necesario para que las palabras se comprendan. Dice aquí, para que las palabras se comprendan es necesario emitirlas con un volumen y potencia adecuados. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que están en alguna clase y hay un maestro o maestra que grita mucho. Entonces, al hablar demasiado fuerte, su mensaje llega a ser molesto. Y no, ya ni me gusta, ni le presto atención porque me molesta el sonido de su voz, porque no tiene una modulación. La modulación es precisamente es como la música. Pueden ver aquí estas cositas de colores que se ve cómo se van moviendo como en pequeñas ondas. ¿Por qué? Porque la voz tiene que tener esas entonaciones. Es decir, no voy a hablar de la misma manera cuando hablo de algo triste que cuando hablo de algo feliz. Generalmente cuando hablamos de algo triste, el volumen de la voz baja, mientras que cuando hablamos sobre algo feliz, el volumen de la voz sube. Por eso es importante utilizar la modulación. La modulación hace que mi mensaje sea agradable, que no sea molesto a la hora de comunicarme. Por otro lado está la dicción. ¿Qué es la dicción? Es emplear de forma correcta y acertada las palabras expresadas en el idioma al que pertenecen. Es decir, la dicción tiene que ver con decir las palabras de forma correcta. Y esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando escuchamos a algunos artistas. Por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, ¿se han dado cuenta que para poder cantar una canción hay que buscar la letra porque no se le entiende qué es lo que dice? Eso es precisamente un ejemplo de mala dicción. Una persona que habla y que sus palabras no se entienden porque se pegan y se cortan. Ahora, este asunto de la dicción es bien importante porque cuando uno habla de forma que no se entiende, que no es clara, el mensaje pues es mucho más difícil que llegue a nuestro interlocutor o a nuestro receptor. Con respecto a la dicción, hay una serie de vicios que muchos de nosotros tenemos y son muy comunes. Por ejemplo, uno de los primeros vicios es el pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? Es utilizar más palabras de las que se requieren para expresar una idea. ¿Qué quiere decir esto? Se lo pongo muy fácil. Salte para afuera, métete para adentro, bájate para abajo, míralo con tus ojos. Es decir, utilizamos más palabras de las que se requieren porque si alguien se sale, es lógico que se va a salir para afuera. No, alguien no puede salirse para adentro. O si alguien sube, no puede subir para abajo. La acción de subir significa elevarse. Entonces, estamos utilizando más de las palabras que se requieren para expresar una idea. Otro vicio de la dicción es la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Es la repetición de una palabra que al unirse con otra dentro de una misma oración resulta molesta. Un ejemplo muy claro de esto es un trabalenguas que nos ponen en la primaria, ese de 3 tristes tigres agaban trigo en 3 tristes trastos. ¿Cuál es la cacofonía ahí? El tr, tr. La cacofonía quiere decir la repetición de ese sonido en una sola oración y que resulta molesto. Tr, tr, tr. O, por ejemplo, tómate un té y te aliviarás. Fíjate, tómate un té y te aliviarás. El t, 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 t suena molesto a la hora de hablar. O, por ejemplo, cuando viste el estallido. Iste. Dos sonidos repetitivos o varios sonidos repetitivos en una oración significan una cacofonía que resulta molesta a la hora de hablarlo. También están lo que tiene que ver con los vulgarismos. ¿Qué es un vulgarismo?
es la expresión incorrecta de las palabras. Por ejemplo, a veces decimos, a la mejor. No es a la mejor, es a lo mejor. O estoy buscando una aguja. No es aguja, es aguja. O un vulgarismo que hay mucho aquí en el norte, bueno, particularmente en Nuevo León, para mí es muy claro, cuando dicen cercas. ¿Por qué dicen cercas? Dice, voy aquí cercas. No es cercas, porque no, la palabra en realidad es cerca. Entonces, este tipo de palabras, o por ejemplo, otra, no, es que es bien irresponsable. No es irresponsable, es irresponsable. O luego otra palabra, espérenme. No espérenme, es espérenme. Otro vulgarismo podría ser cuando dicen, no, es que la calor está muy fuerte. No es la calor, es el calor. Cuando nosotros utilizamos vulgarismos a la hora de hablar, le quitamos seriedad a nuestro mensaje. Por eso es importante que evitemos utilizar vulgarismos. Está también las muletillas, y eso a todos nos pasa, ¿eh? Las muletillas son las palabras que utilizamos para no dejar vacíos en los diálogos. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes hacen una presentación y se paran al frente del público, comienza uno con ciertas palabritas que se repiten cuando no sabes qué decir. Por ejemplo, estás hablando y de repente empiezas, o, por ejemplo, ajá, ¿sí me explico? ¿Verdad? Ese tipo de muletillas o de frases pueden ser palabras o incluso sonidos. Les digo, a veces cuando uno está hablando para no dejar o para no quedarse callado, hace expresiones como estas de, o sea, ¿no? Ese tipo de palabritas para no quedarse callado son muletillas y son muy comunes en realidad cuando hablamos. Todos en algún momento utilizamos muletillas, pero la utilización de estas hace ver que no entendemos o que no tenemos la suficiente seriedad de lo que estamos diciendo. Por eso es importante evitar lo más posible las muletillas. Cuando somos conscientes de cuáles son nuestras muletillas, es posible que podamos trabajar en ellas y evitarlas. Por otro lado están los barbarismos. ¿Qué es un barbarismo? Es pronunciar o escribir mal una palabra. Por ejemplo, un ejemplo de barbarismo sería de a gratis. No, eso es de a gratis. ¿Será correcto decir de a gratis? No, lo correcto es gratis. Otra podría ser dijiste. Es que tú me dijiste esto. Es dijiste, no dijiste. Una que es muy clásica y que ustedes utilizan luego mucho, incluso a la hora de escribir, es el aiga. Es que según lo haya hecho, no es aiga. Y luego peor que lo escriben. Y luego lo escriben a veces hasta sin H, aiga. No, no es aiga, es haya. Otro barbarismo puede ser decir en base a, nunca es en base a, es con base en. Y esas son algunas de los muchos barbarismos que hay. Por otro lado están los modismos. ¿Qué son los modismos? Son las palabras que son propias de un idioma, pero que se utilizan de forma incorrecta. Los modismos son frases que utilizamos. Por ejemplo, tirar la toalla. Este es un modismo que tenemos para decir que alguien renunció a hacer algo. Pero cuando hablamos cuando hablamos de manera formal, lo ideal es utilizar las palabras correctas. En vez de decir, no, pues es que tiró la toalla, es renunció. O luego dicen, no, pues es que estaba en la luna. ¿Qué quiere decir esto estaba en la luna? Quiere decir que no estaba prestando atención. Entonces hay que escoger las palabras correctas. O, por ejemplo, no, pues es que se ahogó en un vaso de agua. Es decir, que exageró su reacción. Otra podría ser, ponte las pilas. Estos pequeños modismos que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, no está mal usarlos cuando hablamos, no sé, con los amigos o con la gente cercana a nosotros.
pero cuando lo utilizamos para nuestro lenguaje formal, en este caso para un negocio o para la empresa que vamos a formar, sería incorrecto utilizar cualquiera de estos vicios de la adicción. Es importante que sepamos cada uno de ellos para poder evitarlos. Ahora bien, la comunicación, como dijimos, va con respecto al receptor, al emisor, el que dice el mensaje, y ahorita hablamos acerca de cómo proyectar nuestra voz y cómo comunicarnos de manera eficaz. Pero ahora está el otro lado, es decir, la persona que escucha. Cuando nosotros estamos de ese lado, también tenemos que tener ciertos aspectos importantes para que la comunicación sea fluida y sea eficaz. Primeramente, hay que tener una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Es la habilidad de escuchar no solo a la persona, no solamente lo que está expresando, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos implícitos en lo que está diciendo. Es decir, muchas veces escuchamos palabras, pero no escuchamos cuál es el motivo que hay detrás de esas palabras. Cuando yo tengo una escucha activa, yo puedo ver o analizar qué es lo que realmente me quiere decir esa persona. Para poder tener una escucha activa, tenemos que tener varios elementos. Primero, una disposición psicológica, es decir, prepararme para escuchar. Por ejemplo, cuando ustedes vienen, ahorita pues no estamos en clases presenciales, pero cuando ven mi clase, por ejemplo, si ustedes tienen una escucha activa, vienen preparados para tratar de escuchar lo que yo estoy diciendo. No nada más prenden la cama, prenden la diapositiva o el video y se acuestan o se ponen a escuchar música o se ponen a leer algo. Eso no haría que ustedes tengan una escucha activa. La escucha activa tiene que ver con prepararme. Por otro lado, puedo observar al otro. Cuando yo observo a mi interlocutor, puedo ver cuáles son sus sentimientos, qué es lo que está tratando de decirme. Aquí, por ejemplo, pues por desgracia estamos a distancia y no podemos vernos directamente. Incluso cuando ustedes están en clase conmigo, la mayoría no, bueno, no la mayoría, todos, nadie abre sus cámaras, a menos que se los pida y solamente para tomar la foto y ya. Pero el asunto es que si yo no observo al otro, para mí es casi imposible determinar si me están entendiendo o me están escuchando. Por ejemplo, cuando estamos en clases presenciales, para mí es bien evidente quién me está prestando atención y quién no, quién está entendiendo el tema y quién no. ¿Por qué? Porque puedo observarlos. Otra cosa es expresar al otro que lo escuchas, ya sea con la comunicación verbal o no verbal. Y esto es bien común cuando estamos en clases presenciales. Por ejemplo, yo vuelto a ver a sus compañeros y si su compañera, por ejemplo, está limándose las uñas, muy probablemente no me está escuchando. Pero si un compañero de ustedes me está mirando fijamente y hace algunos ademanes, no necesita decirme nada, pero hace ademanes como esto. Ese asentar la cabeza a mí me indica que esa persona realmente está escuchando lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, para poder tener una comunicación efectiva tenemos que tener asertividad. ¿Qué es la asertividad? Tiene que ver con la manera de expresar de forma apropiada para cada momento y situación las ideas, sentimientos, emociones y opiniones. No sé si les ha pasado alguna vez que luego dicen, es que no es lo que dijiste, sino cómo me lo dijiste. Es decir, no solamente tienen que ser las palabras, tenemos que ser asertivos, llegar de manera adecuada hacia lo que queremos llegar o hacia quien queremos convencer o con quien queremos hablar. ¿Cuáles son los pasos para una comunicación asertiva? Primeramente, debes expresar de forma clara cómo me siento. En segundo lugar, debo manifestar lo que pienso. Dos cosas. Primero lo que siento y luego lo que pienso. Y luego digo lo que quiero que suceda. ¿Por
Porque luego, miren, por ejemplo, yo quiero que mi mamá se lleve mejor conmigo. Y entonces le digo, es que tú nunca me haces caso. Yo siento que quieres más a mi hermano. Y ahí queda la conversación. Esa sería una comunicación asertiva. ¿Estoy logrando lo que quiero lograr o a donde quiero llegar? No. ¿Por qué? Porque solamente le estoy comunicando, pero no le estoy diciendo qué es lo que espero que suceda o qué es lo que espero que ella haga. Entonces, si yo le digo, mira mamá, lo que pasa es que siento que no me prestas atención. Siento que todo el tiempo, cuando tienes tiempo, solamente te la pasas con mi hermana. Ahora lo que yo quiero es que tú también me prestes atención a mí y todos los días pases un ratito conmigo, que platiquemos, que veamos la tele. Entonces, aquí yo estoy haciendo varias cosas. Le estoy expresando cómo me siento, le estoy expresando qué es lo que pienso, pero principalmente le estoy diciendo qué es lo que quiero que suceda. Pero ojo, aquí es importante que cuando yo digo lo que siento o lo que pienso y lo que quiero que suceda, tiene que ser de forma amable, de forma educada, sin obligar o sin gritar o sin agredir. Y por otro lado, sin someterse a la voluntad ajena, es decir, sin que como quien dice, me eche para atrás, y esto es un vulgarismo, no, miento, un modismo, que yo ceda lo que el otro quiere. Es decir, la asertividad tiene que ver con lograr una comunicación que me permita llegar a cumplir con mi objetivo, ya bien sea vender un producto o comunicarme de forma adecuada con las personas a mi alrededor. Por otro lado, está la empatía, y esto es sumamente importante a la hora de tratar de comunicarnos de forma eficaz. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de percibir, compartir o inferir los sentimientos y pensamientos y emociones de los demás, basados en el reconocimiento de los otros. Es decir, la empatía es la capacidad que yo tengo de compartir o de ponerme en el lugar del otro. Si mi amigo está triste, pues es cierto que no voy a sentir su tristeza totalmente, pero si él está triste, yo puedo compartir su tristeza y sentirme triste también por lo que le está sucediendo. Si mi amiga está súper contenta porque le fue muy bien en algo, también yo me puedo sentir muy feliz por lo que a ella le está sucediendo. Cuando yo soy empático, soy capaz de reflejar la emoción del otro, y esta empatía me va a llevar a tomar acciones con respecto a ello. A ver. Ok, quiero compartirles un ejemplo de comunicación eficaz o de comunicación en emprendimiento. Pero saben que esto no me permite. Voy a compartir la pantalla. A ver, permítanme un momento. Listo, a ver. Un momento para compartirles un pequeño video. Ok, a ver, permítanme un momento. A continuación, la joven emprendedora que atacará un problema común en las escuelas. Hola, Yesenia, tengo 7 años, voy en segundo de primaria, soy de San Luis Potosí. Él es mi papá y aparte de tener negocios, trabaja para mi empresa. Tiburones, ¿cómo están? Como lo dice Mía, yo soy su papá, soy su chofer, soy su vendedor y lo más importante, soy su guardaespaldas también. Mi conocimiento y
experiencia en el mundo de los negocios es el ejemplo de mis papás. Mi primer negocio lo puse con mi hermano, que tiene 5 años. Pusimos una máquina de dulces y papas en el consultorio de mis papás. Después entré a Business Kids, en donde desarrollé un negocio más grande. Aprendí que la crisis es la mejor oportunidad de crecer. Hoy vengo a presentarles mi marca Amuel, la cual surge porque a mí me pegaron los piojos y mi mamá compró los productos de la farmacia que tienen muchos químicos y me quemó la cabeza. A mí me dolía, me ardía, me quemaba, me sentía mal mi cabeza. Y mis amigas ya no se querían juntar conmigo y me decían, tiene piojos, tiene piojos. Entonces, se me ocurrió ir con la química y preguntarle que si había algo natural. De ahí nace mi shampoo, que es a base de esencia de árbol de té. De ahí nace mi marca Amwell, la cual significa me siento bien, la M de mía y la W de Guillermo. Estoy dispuesta a negociar el 40% de mis acciones por 250,000 pesos. A mí me encantaría utilizar la inversión para contratar 5 personas para producción, ventas y promoción. Mi sueño es hacer escuelas libres de piojos, hacer una fábrica, contratar a 200 personas y ayudar a más niñas y niños que estén viviendo lo que yo viví. Tiburones, ¿quién quiere ser parte de este sueño y ser reconocido por ayudar a una niña de 7 años a lograr su sueño de hacer escuelas libres de piojos? Te mereces un aplauso, Mía, bravo. Ok, chicos. Entonces, a ver, déjenme que les voy a compartir la presentación, porque todavía aquí hay algunas cosas que tengo que explicarles. Ok, ¿qué vimos en este video? Hay varias cosas interesantes con respecto a la presentación de esta niña. Primeramente, si ustedes pudieron escuchar, tuvo una buena... Al principio empieza a hablar muy rápido y precisamente como habla muy rápido, la respiración hace que sus palabras se acorten y no se entiendan tan bien. Después, conforme va avanzando su presentación, se va relajando y su voz se escucha mucho más tranquila y con una mejor modulación. Su dicción es buena, es decir, sus palabras se entienden, no se traba, no es difícil de entender lo que está diciendo. Usa algunas cosas interesantes como la empatía, es decir, hace que los demás sientan lo que ella sintió. Por ejemplo, cuando dice, me quemó la cabeza, me dolía, o los demás niños ya no se querían juntar conmigo porque decían, tiene piojos, tiene piojos. Entonces, esta nena utiliza en 2 minutos, fíjense, fueron solamente 2 minutos los que utilizó, presentó un producto de una manera muy eficaz, que al final, si se dan cuenta, todos los tiburones le aplauden. Y es precisamente eso lo que quiero que hagamos esta semana. Recuerden que estamos hablando de comunicación verbal. Así que lo que van a hacer esta semana es grabar un audio de 1 minuto máximo, donde ustedes van a exponer sus ideas sobre el proyecto emprendedor que van a hacer. Recuerden que les dije desde la primera clase que ustedes tenían que pensar qué podían vender o qué podían ofrecer o qué podían hacer como un negocio. Así que en 1 minuto va a ser un audio, no va a ser video. El audio es muy fácil de subir ahí a Territorium. Si alguno de ustedes no puede, me dice, lo checamos vía WhatsApp para explicarles cómo hacerlo. En 1 minuto, primero a hacer una presentación, es decir, van a comenzar con que yo soy fulanito de tal, del grupo tal, pueden decir algo que quieran decir sobre ustedes. Y después de esto van a explicar de forma clara 4 puntos principales. Primero, ¿cuál es su idea de negocio?
Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a vender? ¿Qué van a ofrecer? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen como negocio? Segunda, ¿por qué creen que esa idea puede ser exitosa? Es decir, ¿por qué creen que realmente pueden vender o la gente les va a comprar este producto o este servicio? Tercero, ¿qué materiales necesito para realizarlo? Si es algún producto, ¿qué tanto necesito? Ahora, bueno, y el cuarto, ¿qué tipo de personas van a comprar mi producto? Ojo que no necesito que sean tan claros, es decir, no necesito que me expliquen exactamente o a detalle lo que quieren para su negocio. Aquí lo que quiero es que me den las ideas de más o menos qué es lo que quieren hacer para su negocio. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a grabar el audio, pero tienen que tener primero una buena respiración, de manera que sus palabras fluyan de manera adecuada, una buena modulación, es decir, que hablen de forma rítmica, que uno pueda entenderles realmente hacia dónde quieren llevar el mensaje. Y por otro lado, deben evitar los vicios de dicción. Ya hablamos de ellos, deben de evitar los pleonasmos, los vulgarismos, las cacofonías, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la actividad de esta semana. Está súper sencilla, 1 minuto. A lo mejor se pueden pasar un poquito más, 1 minuto y medio, pero preferentemente que sea en 1 minuto. Es solamente una grabación y esta grabación vale el 10% de la evaluación final. Es decir, con esta actividad ya llevaríamos el 30% evaluado en el semestre. A ver, permítame. Y bueno, pues eso sería todo por esta semana. Espero que puedan subir su tarea y cualquier cosa que quede duda, lo vamos a ver en los grupos de WhatsApp, ¿sale? Cuídense mucho, pórtense bien. Bye, bye.